nos encontramos aquí con un ex estudiante de la época. Buenas tardes, iniciaremos con la entrevista. Mi nombre es Jacqueline García. ¿Con quién tengo el gusto de disculpar? Jorge Galloso. Muy bien, con Jorge Galloso. Ok, comenzamos con las preguntas del eje número 1. ¿Cómo eran las clases en su escuela? Describa de repente un día típico que usted se acuerde. Un día típico, bueno, cuando yo estudiaba, recuerdo a la profesora Rosita, a la profesora Magali, que nos hacía clases con tizas, todo era muy divertido, muy bonito y me viene muy grato recuerdo bonito, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué hacía el maestro cuando un alumno no sabía la lección? Bueno, en esos entonces eran un poco estrictos, ¿no? Nos decían 1, 2, 3 veces, de repente después una jaladita de patillas para que podamos entender, pero de cierta manera se ha hecho algo positivo porque nos ha hecho ser personas inteligentes, que de repente algunos ya tienen su profesión y todo bien, ¿no? Okay, muy bien. ¿Se permitía preguntar o debatir en clase o solo se escuchaba al maestro? Bueno, antes solo se escuchaba al maestro. En algunas partes podríamos nosotros intervenir de repente, ¿no? Bueno, en ese entonces era mayormente lo que es primaria, entonces la mayoría de alumnos siempre tomaba atención a lo que es la clase con los profesores. Okay. ¿Recuerda algún tipo de castigo o premio usado en el aula? Su jaladita de pastillas, de patillas nada más ha sido así chiquita cuando ya estaba muy malcriado, incontrolable, ¿no? Okay. ¿Había algún espacio para que los estudiantes participaran o dieran su opinión? Podría ser que sí, estaban abiertos a todo tipo de críticas, sean constructivas o no normal, por ese aspecto. Siempre estaban abiertos a nuestra colaboración de comunicación, ¿no? ¿Cómo se sentía usted dentro del aula? ¿Motivado, presionado o indiferente quizás? No, siempre había un buen clima estudiantil, ¿no? Habían lo que son tanto los profesores como los alumnos, siempre nos llevábamos bien, siempre había un buen clima de estudiantes, ¿no? Okay, muy bien. ¿Recuerda cómo lo evaluaban de repente con exámenes, tareas, preguntas en clases, etcétera? Nos dejaban tareas para casa, de todo lo previo enseñado en clase, y al día siguiente teníamos que llevar ya las tareas listas, ¿no? Para poder exponerlo en clase. Muy bien. ¿Qué tipo de relación tenía con sus profesores? La verdad era muy buena la relación porque los profesores eran como nuestros segundos padres, ¿no? En ese caso, ¿no? Ya que los profesores siempre nos querían, siempre nos hablaban con cariño, ¿no? La verdad. ¿Cambiaría algo de la forma como se enseñaba en ese tiempo? En realidad no, porque la metodología antigua siempre ha sido la mejor. Ahora de repente son un poco más permisivos, ¿no? Por eso es que quizás los alumnos de ahora no tienen muchos saberes, ¿no? Porque por lo mismo que no les dan mucha presión. Antes era mucho mejor. A ver, muy bien. Continuando con las preguntas del eje número 2, ¿cómo observaba usted el comportamiento de los estudiantes dentro del aula? Bueno, como todos niños eran inquietos, siempre jugaban, ¿no? Y la verdad se paraban divirtiendo en clase más que todo, ¿no? ¿Qué opinaba sobre la forma en que los docentes dirigían sus clases? Era muy buena porque eran bastante dirigidos, siempre responsables, ¿no? Y siempre constantes con lo que estaban enseñando. No dejaban pasar, si es que tú no sabías algún tema, siempre lo reforzaban. Muy bien. ¿Había muchas quejas o conflictos por temas disciplinarios que usted recuerda? Por parte de los profesores a los alumnos, no. Quizás de los alumnos a los profesores sí, porque son un poco, como eran chiquitos, niños, ¿no? Era bastante juguetones, inquietos, quizás por ese aspecto, ¿no? ¿Cómo se manejaban las situaciones de indisciplina que usted recuerda? Como le digo, las indisciplinas primero te decían lo que tenías que hacer, luego si no hacías caso te metían un jaloncito de patilla en ese caso, ¿no? Para que puedas hacer caso. ¿Percibía algún tipo de ambiente emocional en las aulas? De repente alegría, miedo, respeto. Respeto y alegría más que todo, ¿no? Porque siempre habían un buen clima, como te digo, ¿no? De estudiantes a profesores. Ok,
¿Notó cambios en las prácticas pedagógicas durante esos años? Durante estos años, bueno, sí, como la pedagogía ahora en estos tiempos es más cibernético, ¿no? Antes era más manual todo, ¿no? Todo era libros, ahora entras a internet y ya puedes ver todo por redes sociales, ¿no? Muy bien. ¿Había algún docente que se destacaba de repente por su forma de enseñar y que usted recuerde con cariño? La profesora Rosita siempre bien, muy tierna, siempre despacito, hablaba. Y tengo muy gratos recuerdos, junto a la profesora Angelita también, ¿no? Y la profesora Magali. Y continuando con las preguntas del eje número 2, ¿cómo aplicaban los profesores los temas? ¿Hablaban todo el tiempo o lo hacían interactivo? No, hablaban todo el tiempo ellos. Como te digo, siempre es en el nivel primario, no hay mucha comunicación por parte de lo que es alumnos con profesores, porque no saben los temas, ¿no? Entonces nos quedaba quedarnos callados y tratar de aprender, ¿no? ¿Usaban materiales, recursos distintos al libro? De repente, ¿alguna vez utilizaron cosas del entorno como plantas, mapas, objetos reciclados? Claro, sí, siempre hicimos de objetos reciclados, hicieron como un tipo de, por decir, para el Día del Padre, hacían alguna actividad con objetos reciclados que se veía bonito para poder regalarles a ellos en su día, ¿no? ¿Recuerda alguna actividad diferente o divertida que se hizo en clase? De repente dramatizaron, hicieron recursos, trabajos en grupo. La verdad siempre recuerdo que bailaba marinera en el colegio junto a todos los profesores, ¿no? Junto con también algunos compañeros de clase que ahora ya son papás, ¿no? Igual que yo. Pero sí, muy bonito recuerdo sobre la marinera, el baile. ¿Te sentías de repente tomado en cuenta según cómo aprendías mejor? ¿O algún maestro te ayudaba de forma distinta si te costaba entender de repente? Bueno, si te costaba entender en cierta forma, te trataban de ayudar, ¿no? Si estabas dentro del grupo que podía entender, bacán, y si es que no, eran cautelosos en llamarte a un costado y poder enseñarte algunos temas para que estés a par con todos, ¿no? Muy bien. ¿Se enseñaban cosas relacionadas a tu comunidad, a tus costumbres o tu idioma? Bueno, antes no se veía mucho de idiomas, se veía más de lo que era historia del Perú, ¿no? Todo eso sobre la literatura, pero más allá de idiomas, no. Muy bien. Y continuando con las preguntas del número eje 3. ¿Notabas si los docentes utilizaban materiales distintos o actividades fuera de lo común? No, como te digo, antes siempre ha sido muy monótono todo. Llegabas a clase, sacaban su tiza, hacían la clase, recreo, jugaban todos, luego te dejaban tareas para casa y era del cada día a día, ¿no? ¿Se escuchaban risas, cantos o dinámicas en el aula o era todo silencio? No, sí se escuchaban risas, dinámicas por parte de los profesores con los alumnos, ¿no? Sí hacían la clase divertida. ¿Recuerda algún maestro que enseñaba diferente? ¿Cómo lo hacía? La profesora Magali, ¿no? Que siempre paraba sonriendo, siempre hacía las clases y lo hacía con una sonrisa contagiosa que a nosotros nos gustaba, ¿no? Muy bien. ¿Se comentaba sobre profesores que hacían cosas innovadoras o creativas? Como te digo, todos eran bastante monótonos, no había nada creativo, excepto fechas importantes como Día del Padre, de la Madre, de repente fechas, el Día de la Bandera, cosas así, ¿no? Pero después bastante monótono, siempre casi lo mismo. Muy bien. Continuando con las preguntas del número eje 3, ¿cómo era tu salón de clases? ¿Recuerdas el inmobiliario, las paredes o la pizarra? Claro, antes era pequeño, había, si no recuerdo, 4 o 5 aulas, un baño pequeño. El patio era chiquitito, ¿no? Yo en realidad he estado en el primer colegio que era justo en el parquecito de Angamos, ¿no? Diego Ferré. Y bueno, sí, mayor veces las actividades, de repente como era un poco pequeño el colegio, salían al parque a poder hacer las actividades, ¿no? Claro, okay. ¿Habían baños, agua, electricidad en la escuela en ese tiempo? Con todos los servicios sí, pero en ese entonces era un poco precario, ¿no? Porque igual los baños, todo era, recién estaban comenzando el colegio, ¿no? Y se estaban acomodando recién. Okay. ¿Y dónde jugaban o hacían sus actividades físicas? Bueno, en el patio del colegio, como era pequeño, nos llevaban a Patasca, nos llevaban al Parque de los Gitanos, a algunos parquecitos por Patasca también, donde realizamos actividades físicas, ¿no? Con los profesores. ¿Y te sentías cómodo, incómodo en el aula? No, me sentía siempre cómodo, en realidad
siempre estaba bien con los profesores, porque como te digo, te vuelvo a repetir, había bastante dinámica por parte de ellos, no eran muy alegres y era contagioso, ¿no? Muy bien. ¿Y recuerda algún cambio en la infraestructura durante los años que estudiaste? No, siempre fue desde ahora, de antes a ahora. Bueno, sí, porque cuando yo comencé, como te digo, era precario, no era pequeño. Ahora quizás a lo que yo he visto, es un colegio nuevo, ¿no? Que ya de repente tiene mejor instalación, mejor vista, ¿no? Y de repente otra calidad de enseñanza, ¿no? Mejor de la de antes, ¿no? Muy bien. A ver. Y continuando con las preguntas, ¿le preocupaba la seguridad del local escolar en ese entonces? No, en realidad ni siquiera nos tomábamos en cuenta eso, porque nos centrábamos siempre en ir al colegio como todos los días, a tratar de aprender y pasar el tiempo, ¿no? Claro, muy bien. Continuando, ¿no?, con las preguntas. Continuando con las preguntas del eje número 4, ¿tenían libros o cuadernos propios? ¿Eran compartidos o eran personales? No eran personales, nos daban una lista para nosotros poder comprarlo y previo a eso hacer las actividades diarias, ¿no? Claro, muy bien. ¿Recuerdas si en la escuela había televisión, radio, grabadora, computadora? No, no había nada de eso, todo era tiza y mota y la CIA nada más. Sí, no había. ¿Recuerdas si en la escuela, qué materiales usaban los profesores para enseñar? ¿Recuerdas alguno en especial que recuerdas? Tizas, solo tiza y la mota para poder borrar. Después en ese tiempo no había plumones, nada de eso, ¿no? Son lápices, lapiceros, quizás para corregir, ¿no? Okay. ¿Te sentías motivado por los materiales o recursos que usaban en ese tiempo? Bueno, en realidad, como te digo, no le llamábamos mucho la atención a eso, ¿no? Porque en sí todo era monótono, pensando el aspecto educativo, ¿no? Sí era, como te digo, algo antiguo, de mota, de enseñanzas previas a libros y todo eso ahí acá. ¿Hubo alguna novedad tecnológica que recuerdes? Por ejemplo, el primer televisor o la computadora. Bueno, cuando estaba yo había un televisor un gordo, ¿no? Y solo había un televisor, quizás un radio por ahí para las actividades, ¿no? Pero después, más que eso, por el mismo sistema no había tampoco lo que es computadoras en ese entonces, ¿no? Y si lo tenían eran las empresas, no era accesible a lo que era a nosotros, ¿no? Como ahora que tenemos celulares, ¿no? Antes no había nada de eso. ¿En ese tiempo compartían en los equipos o cada uno tenía el propio? Ni siquiera había equipos. Solamente, y compartían de repente lo que usted me comenta, el televisor, ¿no? ¿Compartían o no? Bueno, sí, cuando habían de repente algunas actividades, como había un VGH, esas de cintas, ponían algunos como reproductor, ¿no? En ese televisor. Pero más, y la música, ¿no? La radio por ahí también. Okay, muy bien. Muy bien. Y siguiendo con la entrevista del eje número 5. ¿Cómo eran los maestras? ¿Recuerda alguna en particular? Sí, me comenta. Rosita, la profesora Magali, la profesora Angelita también, Ángela Pastor. Muy bien. ¿Y qué tipo de relación tenía con los estudiantes, aparte de usted? Bueno, eran buenos, como te digo, su relación de profesor-alumno siempre ha sido bueno. Un poco estrictos por la misma enseñanza de antes, ¿no? Que era más antigua, pero siempre ha sido una buena interacción profesor-alumno. Muy bien. ¿Y consideraba que estaban bien preparados para enseñar? Sí, la verdad, sí, para esos temas primarios, la verdad sí estaban bastante educados para eso. Ok, ¿eran personas cercanas o distantes? ¿Eran respetados en la comunidad? Sí, eran respetados, ¿no? La mayoría de los profesores vivía también por el barrio, cerca del colegio, y sí tenían de repente amistad con los padres que eran papás de los alumnos, ¿no? Sí, llevaban bien. Ok, muy bien. ¿Notaba diferencias entre los maestros mayores y jóvenes? No, en ese entonces cuando yo estaba habían puros profesores que eran adultos, ¿no? La profesora Rosita ya tenía sus años, igual la profesora Angelita, la profesora también Magali ya tenía sus años, ya eran profesoras de respeto, ¿no? Ok, ¿qué impacto tuvo alguno de los profesores en su vida? ¿Tuvo algún impacto? Bueno, como le digo, las 3 profesoras que a mí me han enseñado han tenido buen impacto porque siempre hasta ahora las recuerdo, tengo 36 años de mi vida y la verdad sí hasta ahora la recuerdo, ¿no? Incluso la profesora Rosita vive cerca y a veces la veo, la saludo. A la profesora Magali nunca no la he visto después de eso. A la profesora Angelita es mamá de mi amigo y siempre la frecuento, siempre hablamos.
Siempre la veo, sí. ¿Se mantiene esa comunicación? Sí, con ellos siempre mantengo una comunicación. Muy bien, continuando con la pregunta del eje número 5. ¿De dónde venía la mayoría de sus compañeros? ¿De caseríos, de barrios o aquí mismo de la Del ciudad? del mismo barrio del Porvenir. La mayoría ha sido cercano acá al Porvenir, ¿no? Eran cercanos. Sí, casi todos. ¿Aún se mantienen o ya se han... Algunos todavía que estudió con ellos sí los veo, Carolina Sochoy, la otra compañera también vive, como 5 o 6 viven por acá, sí los sigo viendo aún. Muy bien. ¿Te gustaba estudiar? ¿Por qué sí y por qué no? La verdad, antes sí me gustaba estudiar, ¿no? De chiquito sí he sido bastante aplicado, porque también la metodología no así entrar en confianza con los profesores y te daba la oportunidad de desenvolverte bien. Okay, bien, motivación. ¿Qué dificultades tenías para asistir o aprender a la escuela? La verdad ninguna. Asistir no, porque vivía a menos de una cuadra, y de aprendizaje tampoco, porque sí he sido aplicado, ¿no? Como te digo, y sí he logrado aprender todos los temas que han tocado, ¿no? Okay, muy bien. ¿Qué soñabas ser cuando terminabas, en este caso, la primaria o la secundaria? Bueno, soñaba estar en el sector de la salud, ¿no? De repente ser un doctor o algo parecido. Ahora soy de profesión psicólogo, también me voy a lo que es el rubro de la salud. Y bueno, sí se ha dado la oportunidad de poder desarrollarme en lo que yo quería, ¿no? ¿Había estudiantes que abandonaban la escuela? ¿Por qué? No, en ese entonces no, porque eran pequeños y en realidad no tomaban decisiones, sus papás los dejaban y los iban a recoger también, ¿no? No había oportunidades. Okay, muy bien. ¿Qué actividades hacías fuera del horario de clases, trabajo, ayuda en casa o juegos? Acá en casa siempre llegaba televisión, de repente el fútbol, baile también, ¿no? Canto. En esas actividades sí siempre he estado dedicado. Continuando con las preguntas del eje 7, ¿qué cursos recuerda con más claridad? Que usted lleva. Bueno, matemáticas, ¿no? Lenguaje. Matemática y lenguaje, ¿no? ¿Había cursos que le gustaban más o menos? ¿Por qué? Bueno, en realidad matemática y lenguaje sí me gustaban bastante, ¿no? Porque eran bastante recreativos, te enseñaban muy bien, te dejaban tareas que no eran tampoco muy abrumadoras, pero también te divertías al hacerlas, ¿no? Eso es que lo hacían muy bien la mayoría, ¿no? Okay. ¿Se hablaba de temas como trabajo, religión, ciudadanía o cultura local? De religión sí se tocaba bastante. Los demás temas como que más social de repente, ¿no? Pero no tocaba muchos temas porque era nivel primario, ¿no? Estaban todavía en formación. Muy bien. ¿Qué actividades hacían en educación para el trabajo similares? Educación para el trabajo. Bueno, en ese entonces no había ese nombre de lo que tú me estás mencionando, ¿no? Pero hacíamos tipo dinámicas quizás, ¿no? También hacíamos lo que son juegos, algunos cartones, como te digo, para cuando hacían lo que es fechas importantes, ¿no? Hacían eventos, hacían cosas para los eventos. ¿Cambió algo en los cursos o contenidos cuando usted estaba en la escuela? ¿Cómo sí ha cambiado? O sea, cuando estuvo de repente en inicial, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. O cuando estuve acá y me cambié a otro colegio. No, aquí dentro. Aquí mismo. Ajá. Las actividades siempre han sido las mismas, como te digo, siempre han sido las mismas, siempre han sido buenas. Siempre se han tratado de dar todos con todos los padres, ¿no? Y los alumnos también. ¿Y qué valores o actitudes crees que la escuela te transmitió? El respeto, a saber respetar a las personas, ¿no? Dar un buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, perdón, permiso, ¿no? Okay. Muy bien, y ya continuando para las últimas preguntas. Continuando con el eje número 8, ¿recuerda si durante su etapa escolar se aplicó algún programa nuevo? No, en ese entonces no habían programas, nada. Todo era monótono. Llegabas a tu clase, venías, terminaba el colegio y lo mismo, ¿no? Siempre ha sido así. Okay. ¿Les entregaron material del gobierno, textos escolares, laptops, tablets, alimentos? No, en ese entonces no, porque era un colegio privado. Bueno, privado hasta ahora es, ¿no? No contaban con lo que es el tema estatal. Nos decían que teníamos que comprar nuestras cosas, ¿no? ¿Hubo cambios en los horarios, vacaciones o evaluación de los alumnos? No,
Quizás tampoco, no, porque siempre han tenido los mismos horarios, ¿no? Y cambiaban cuando habían, como te digo, fechas importantes o de repente Día de la Madre, el Padre, Día del Perú o cosas por el estilo, ¿no? De repente feriados, pero después no, siempre ha sido lo mismo. Okay. ¿Notó alguna diferencia cuando cambió el gobierno, afectó la educación en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo no le tomaba tampoco mucha intención porque éramos niños, ¿no? Pero de ahora, de antes que digo, ahora que hemos estado estudiando, sí ha cambiado bastante la metodología, pues, ¿no? El sistema también, ¿no? Lo cibernético ha cambiado bastante. Antes más era libros y leer, y nada, ahora ya la IA de repente te da todas las respuestas, ¿no? Ok, muy bien. Muy bien, y continuando con la última pregunta, ¿se sentía motivado, confundido con estos cambios? La vida un poco confundido, ¿no? Porque estabas acostumbrado a lo que es a lo antiguo, ¿no? Y de un momento a otro salió lo cibernético, salió lo futurista, ¿no? Y comenzaron a salir nuevas cosas, pero después te adaptas y te asimilas y sigues, nada. Un comentario final que nos quisiera hacer acerca de la institución educativa. Que lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? A todos los profesores, que sigan dando lo mejor de sí para poder sacar buenos niños con buenos valores, para que sean unos buenos profesionales y puedan dar un aporte muy positivo al Perú, ¿no? Más que todo. Ok, muchas gracias. Eso sería todo.